Estaba en mi cuarto, viendo contenido al azar, hasta que me encontré con unos videos que hablaban sobre Japón y sus barrios marginales. Me di cuenta de que la pobreza allá no es un tema del que se hable mucho, y eso me llevó a tomar una decisión: crear un video sobre ese otro lado del país. Decidí mostrarte cosas como los doya, exponer cómo viven los invisibles de la sociedad japonesa, y revelar una realidad de la que casi nadie ha oído hablar. Cuando piensas en Japón, seguro te viene a la mente un país limpio, avanzado, lleno de tecnología, trenes puntuales y seguridad. Y sí, todo eso es cierto, pero hay una parte de la historia que casi nadie cuenta. A pesar de toda esa aparente organización, en Japón también hay pobreza, y es más común de lo que imaginas. En Tokio, por ejemplo, existe una zona conocida como Sanya. No aparece en los mapas modernos como un barrio oficial, pero sigue siendo uno de los lugares más marcados por la exclusión social. Durante décadas, Sanya fue refugio para trabajadores temporales, sobre todo en áreas como la construcción y otros trabajos pesados. Muchos de ellos sin estabilidad, sin apoyo y, en muchos casos, sin hogar. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta situación se volvió aún más dura. El país estaba en plena reconstrucción, y estas personas fueron la base de la mano de obra barata. Pero incluso con el crecimiento económico, Sanya nunca logró avanzar al mismo ritmo. Hoy en día, todavía hay gente viviendo en las calles, edificios abandonados y señales claras de abandono, justo en medio de una de las ciudades más ricas del mundo. Y lo más curioso, la mayoría de los turistas ni se dan cuenta. Pasan por ahí, toman fotos de los letreros coloridos, pero no ven lo que hay detrás. Es como si la pobreza hubiera sido escondida a la fuerza, borrada de las guías turísticas, de los videos en YouTube y de los escaparates de Tokio. Sanya no es un caso aislado. Es un recordatorio incómodo de que ningún país, por más desarrollado que sea, está libre de la desigualdad, y que, muchas veces, lo que no sale en las fotos, es lo que más dice sobre un lugar. Si has llegado hasta aquí, quizá te cueste imaginar este lado de Japón, un país que el mundo entero ve como símbolo de progreso, pero que también esconde cicatrices profundas. Hoy quiero llevarte por ese camino invisible que la mayoría de los turistas nunca ve, y que muchos locales prefieren no mencionar. Durante las décadas de los 50 y 60, Japón estaba reconstruyendo su identidad. Las ciudades crecían rápido, la economía despegaba, y había una enorme demanda de trabajadores físicos. Fue entonces cuando miles de hombres dejaron a sus familias, sus pueblos, y emigraron a Tokio. Sanya, así se llama esta zona, se convirtió en el corazón de esa fuerza laboral. Era un lugar donde el día empezaba temprano, el cuerpo se llevaba al límite y nadie se quejaba. La promesa era simple: trabajar duro hoy para vivir mejor mañana. Pero ese mañana nunca llegó para muchos. Con el tiempo, los grandes proyectos terminaron, los empleos desaparecieron, y lo que quedó fue un barrio entero olvidado por el gobierno y por la sociedad. Sanya no desapareció físicamente, pero sí fue borrada de los mapas oficiales. Sí, literalmente, le quitaron el nombre al barrio, como si ocultar el problema fuera suficiente para resolverlo. Hoy, la realidad de quienes viven ahí es dura. Vas a encontrar edificios abandonados, pensiones pequeñas donde ancianos viven solos, y una de las mayores concentraciones de personas sin hogar en todo Japón. Personas que trabajaron toda su vida, pero que ahora no tienen familia, ni una pensión suficiente para vivir con dignidad. Y lo más triste, muchos prefieren sufrir en silencio. Pedir ayuda todavía se ve como una debilidad. Es la cultura del silencio, del gaman, y eso solo profundiza el aislamiento. Así que, la próxima vez que alguien te diga que Japón es un país sin pobreza, sin problemas sociales, acuérdate de Sanya. Es raro pensarlo, pero la ciudad más moderna del mundo todavía tiene calles donde el futuro nunca llegó. Después de días investigando sobre Japón, me topé con un término que casi nadie menciona, pero que aparece una y otra vez cuando empiezas a cavar profundo: doyagai. Estos lugares son como zonas fantasma dentro de metrópolis vibrantes, pequeñas burbujas de abandono rodeadas de rascacielos y letreros digitales. Ahí, el tiempo parece haberse detenido, junto con la esperanza de quienes se quedaron atrás. Al principio pensé que era solo otro barrio viejo, pero cuanto más investigaba, más entendía: estos lugares son donde la ciudad empuja a quienes no caben en su escaparate. Personas que pasaron toda su vida en trabajos duros e invisibles, ahora viven en cuartos diminutos rentados por unas cuantas monedas. A veces, ni eso. Duermen en centros comunitarios, en escaleras de emergencia o en estaciones del metro. Lo más impactante, no hay caos, no hay miseria a la vista, no hay protesta, solo silencio.
silencio, solo una presencia discreta, y mientras más caminas por Tokio, más te das cuenta de que la ciudad fue diseñada para ignorar esta realidad. Todo es bonito, limpio, eficiente, siempre y cuando no mires hacia los lados correctos. Estos doyagai no son solo barrios pobres. Son cicatrices urbanas, recuerdos de una época de crecimiento desmedido, que usó miles de vidas como ladrillos, y luego se olvidó de que alguna vez estuvieron ahí, y entonces, de pronto, lo entiendes, el Japón que el mundo vende, no es todo el Japón. Pero Sanjan no es un caso aislado. Otras ciudades japonesas también tienen zonas olvidadas, como Yokohama, donde la desigualdad se muestra sin tanto disimulo. Ahí, el contraste es aún más evidente, barrios enteros con infraestructura precaria conviven justo al lado de centros comerciales sofisticados, como si fueran dos planetas pegados en el mismo mapa. Y dentro de estos barrios, están los famosos doya, cuartos diminutos, con paredes delgadas y casi ningún confort. Son viviendas temporales, pero para muchas personas, se convirtieron en su destino final. Lugares como Sanja son solo algunos ejemplos de zonas olvidadas dentro de un país tan avanzado. Son áreas donde la desigualdad se manifiesta de formas muy particulares, como lavadoras instaladas directamente en la banqueta. Esto no es algo que verás en zonas turísticas o más desarrolladas de Japón, pero en barrios empobrecidos, es común encontrar este tipo de servicio accesible, casi como una solución de emergencia. ¿Y las máquinas expendedoras? Claro, están en todo Japón, pero en algunas de estas zonas donde la vida es más difícil, es más común ver máquinas que venden alcohol y cigarros, productos que reflejan el estilo de vida local y su demanda. Un contraste brutal con las zonas más limpias y turísticas, donde las máquinas suelen ofrecer opciones más familiares y saludables. Y no solo eso, en estas zonas de pobreza, la supervisión muchas veces es casi inexistente, lo que crea un terreno fértil para mercados paralelos e incluso para actividades que, aunque ilegales, forman parte del día a día de quienes viven ahí. El pachinko, por ejemplo, es una práctica muy común, a pesar de que el juego de apuestas está prohibido en Japón. En estos barrios olvidados, se aprovecha un vacío legal, las fichas que se ganan en el pachinko pueden ser canjeadas por dinero en tiendas cercanas, haciendo todo más accesible para quienes no tienen muchas opciones. Y así, en lugares como estos, el bajo mundo de la ciudad no está oculto, está a la vista de todos. Estos barrios también destacan por el abandono del espacio público. A diferencia de lo que solemos ver en blogs de Japón, aquí la basura se acumula en las banquetas y los servicios básicos funcionan de forma mucho menos eficiente. Las calles, normalmente impecables en otras zonas, aquí tienen un aspecto descuidado. Antiguamente, el término doya estaba asociado a alojamientos simples para trabajadores temporales, una solución práctica para quienes llegaban a las grandes ciudades buscando empleo. Pero tras la crisis económica de los años 90, esas zonas cambiaron por completo. Dejaron de ser un punto de paso para convertirse en el destino final de muchos, un refugio para los empobrecidos y olvidados por la sociedad. Empujados lejos del centro, muchos se establecieron en estos barrios mientras intentaban, día tras día, conseguir trabajos temporales. Y en estos lugares, la población en situación de calle no se limita a un solo perfil. El más visible son las personas que ves durmiendo en estaciones de metro, bajo puentes o incluso dentro de tiendas abiertas las 24 horas. Pero también existe otro grupo, más discreto, más difícil de notar, los llamados kuta, trabajadores temporales que viven al día. Hacen trabajos físicos simples, mal pagados, sin garantías y sin saber qué les espera mañana. Este tipo de empleo, que surgió en la posguerra, es lo que mantiene a muchos atrapados en una rutina incierta y agotadora. Y lo más duro, muchos de esos trabajadores ya son adultos mayores, que han envejecido dentro de este ciclo sin fin. Ahí siguen, yendo a los mismos mercados, los mismos salones de juego y los mismos bares. Es como si vivieran en un Japón paralelo, uno que nunca aparece en las publicaciones turísticas ni en las campañas promocionales. Un Japón que no está en las postales, pero que sí forma parte de la realidad de quienes viven al margen. Y lo más curioso de todo, es que muchas personas dentro del propio Japón ni siquiera saben que estos lugares existen. Pasan años viviendo en el mismo país sin poner un pie en estas zonas, sin tener idea de lo que se esconde en las sombras de la ciudad moderna. Ahora que viste este otro lado de Japón, ¿qué piensas de esta realidad oculta?